Bueno, muy bien. ¿Se ve ahí? Bueno, espero que sí. Bueno, sí. Antes que nada, gracias Beatriz. Antes que nada, agradecer a la organización por habernos permitido, digamos, compartir estos conocimientos con los que venimos trabajando ya hace un tiempo. Y bueno, como dijo Beatriz, mi nombre es Sergio González Peña, soy de Uruguay, estoy viviendo en España hace 7 meses, estoy trabajando para Singular como Agile Coach, y la idea de hoy es conversar un poquito sobre, digamos, desde la agilidad, qué facilidades o qué podemos aportar a las organizaciones para poder adoptar, digamos, lo que son las prácticas de DevOps. Entonces, lo primero que quiero compartir es cuál es el objetivo de DevOps, ¿sí? Usualmente, DevOps aparece en lo que es la parte final de lo que es cuando se entrega producto al cliente, ¿sí? Todos sabemos que tenemos una fase de ideación primaria, una fase de ejecución, donde muchas veces la agilidad se focaliza en eso, pero también es cierto que estamos un poco flacos en lo que es, como agilistas, en lo que es la entrega de producto al cliente. Entonces, ¿de qué se trata DevOps? ¿Sí? Se trata de adoptar mentalidades nuevas, ¿sí? Adoptar una nueva forma de pensar, lo que tiene que ver con la cultura de la tecnología de la información. Para eso, ¿en qué nos apoyamos? ¿Qué soportamos? Nos apoyamos en lo que son prácticas ágiles, definitivamente. Nos apoyamos en asuntos que tienen que ver con Lean, ¿sí? Y definitivamente el éxito de todo esto, ¿sí? Depende fundamentalmente de la capacidad de crear una cultura de responsabilidad. Y yo sé que esto de cultura puede sonar un poco abstracto, pero definitivamente cambiando el mindset, ¿sí? Como todo lo que la agilidad tiene que ver, vamos a poder generar realmente las transformaciones necesarias en las organizaciones y desde las personas hacia las organizaciones para poder adoptar esto y entregar en definitiva mejores productos a lo que es el cliente final. ¿Qué propone DevOps? DevOps propone aumentar la velocidad de entrega, ¿sí? Por cómo es concebido el desarrollo de los ciclos de agilidad, siempre pensando con visión cliente y entregando el mayor valor posible. Fundamental el incorporar el ciclo de feedback en todas las etapas, no solamente desde el cliente, sino internamente desde la propia organización, tener esa retroalimentación de cada una de las áreas para poder trabajar mejor y entrar en esa mejora continua que tanto añoramos muchas veces. Por supuesto que al estar atentos y escuchar al usuario, vamos a generar productos de mayor satisfacción para esos usuarios. DevOps también implica la adopción de prácticas, ¿sí? Que tienen que ver muchas veces con tecnología, que lo que hacen es, digamos, incrementar distintos procesos de automatización. Lo que implica eso claramente es un menor trabajo manual, ¿sí? Una menor reducción de riesgo, justamente por lo anterior, porque al tener menos posibilidad de error humano, los riesgos automáticamente en lo que es el proceso caen. También es cierto que hay una fuerte, digamos, incorporación de lo que es el test funcional, ¿sí? El test unitario, la integración, todo lo que es el ciclo de testing. También es cierto que también se trata de automatizar todos esos aspectos del testing. En definitiva, productos con menor error, con menor bugs, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver un poquito más en detalle, pero créanme que el estadio final es que todos esos hilos con los que la organización está usualmente acostumbrada a trabajar y que es muy difícil en la mente de romper, es cierto también que vamos a ir eliminándolos y a ir generando trabajo mucho más cohesionado. Hablando de tecnologías, estas son algunas, ¿sí? No me voy a detener mucho en ellas, de lo que tiene que ver con el stack tecnológico que ayudan y colaboran en lo que es la incorporación de DevOps. Estas en particular son las que se están trabajando en sí. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre las creencias, mitos que tiene el común de la gente, el común de las organizaciones? Fundamentalmente, digamos, no los voy a nombrar todos para no extenderme, pero me voy a detener en los más comunes, o por lo menos los que yo más he escuchado. Que DevOps se trata de fusionar los equipos de desarrollo y de operaciones. Y listo. O sea, pasa por ahí, ¿no? Hagamos de estas dos partes una y por ahí vamos. No es así.
que DevOps se trata de automatizar. Automaticemos todo lo posible y con la automatización, mágicamente somos DevOps. Tampoco es cierto. O la clásica, ¿no? No, nosotros somos tan únicos, somos tan así singulares que no podemos aplicar. Nosotros tenemos que seguir como estamos porque lo que pasa es que DevOps no nos entiende, ¿no? Más o menos van por ese lado. Esas son otras características, otras creencias o mitos que aparecen también. Y en lo que tiene que ver, sí, propiamente a lo que motivo de la charla, ¿no? El tema de la agilidad y cómo podemos aportar. ¿De qué manera podemos, desde la visión Agile, poder pasar de Dev y Ops a lo que es DevOps? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros desafíos, nuestras metas? Se nos plantea la pregunta, y en realidad planteamos la pregunta de por qué deberíamos ser DevOps y no hacer DevOps. La respuesta corta es que todo esto va de toma de conciencia, ¿sí? Todo esto va de ayudar a la gente a cambiar la mentalidad y, por lo tanto, a las organizaciones a adoptar todo este tipo de nuevas prácticas y hacerlas propias, ¿no? A adueñarse de ellas. En concreto, y un poco alto nivel, pero podríamos decir que fundamentalmente desde la agilidad deberíamos atacar todos los niveles de la organización, ¿sí? Desde el nivel de los ejecutivos más altos, pasando por el management, pasando por los equipos, ¿sí? Más a bajo nivel, atacarlos a todos, entendiendo sus necesidades, entendiendo su perspectiva, ¿sí? A través de la formación, a través del acompañamiento, que puede ser con coaching, con capacitaciones, etc., donde podamos ofrecer realmente y concretamente propuestas de valor. Propuestas de valor que involucran a, por ejemplo, optimización de los procesos, introducción de métricas, cuestiones que tienen que ver con modelos de gobierno, cambiar incluso las topologías de equipo, ¿sí? El romper con lo que la organización actualmente hace. Incorporar fuertemente ciclos de aprendizaje. ¿Sí? Los agilistas tenemos herramientas del lado del Lean Change Management o de Management 3.0 que nos permiten generar distintas dinámicas, distintos abordajes a cada uno de esos niveles de la organización que les decía, donde podamos concretar ciclos de aprendizaje con objetivos bien concretos. Por supuesto que generar espacios de trabajo, que facilitar las ceremonias, no solamente las que tienen que ver con lo que son las ceremonias oficiales de la agilidad, de Scrum, o Kanban, etc., sino que además, en general, plantear una fuerte, digamos, facilitación en lo que son las ceremonias en general de ese modelo de governance, por ejemplo, que decíamos. Otra cosa que, digamos, somos muy propensos y creo que es fundamental que lo hagamos así, es a plantear lo que son los OKR. Hace un ratito Raquel en las charlas nos contaba el tema de los OKRs. Bueno, aquí digamos, tratamos de poder generar OKRs desde los niveles más altos a los niveles más bajos, cada uno con su necesidad y su perspectiva, pero logrando generar todo un alineamiento que nos permita hacer ese transbordo de lo que es hoy la organización a esa organización con DevOps. ¿Qué más? Bajamos un poquito el nivel, atacamos toda la parte de arriba, un poco más en teoría y yendo un poco más a lo concreto. Necesitamos generar coaliciones entre las distintas áreas, ¿sí? Pero coaliciones de verdad entre distintas áreas de lo que es la organización. Por ejemplo, gente de negocio, gente de arquitectura, gente de desarrollo, gente de calidad, gente de base de datos, etcétera, etcétera. Todos los que intervienen en lo que es la idea hasta la entrega al cliente, todos tienen que estar involucrados y crear una verdadera coalición. ¿Basados en qué? Basados en un clima de colaboración. Para que esta colaboración realmente funcione, tenga sentido, lo que buscamos es que cada una de las partes tengan trabajo, tengan tareas y justamente intercambien con otras distintas cuestiones que les haga sentido. Es fundamental que cada uno, las cosas que tenga que hacer para adoptar DevOps tenga sentido, ¿sí? Que le dé un valor, que tengan un propósito. Todo esto, ¿qué va a colaborar? Va a colaborar en un entendimiento mutuo, donde la organización va con ese conocimiento colectivo, de esa combinación de sabiduría, llamémosle, podemos generar productos mucho mejores, mucho más potentes, ¿sí? Donde además
digamos, y como corolario de todo esto, es fundamental que exista, podemos llamarle el compromiso de lo que es estas prácticas, ¿sí? Digamos, todos estos ecosistemas que desde la agilidad procuramos generar, siempre es importante que estemos muy atentos a que haya un alineamiento, a que no se nos desbande cada uno de los actores, se vayan por diferentes lados. Si seguimos bajando de nivel, un poquito más al detalle de qué podemos hacer desde la agilidad, es trabajar fuertemente en los equipos, ¿sí? En los equipos ya, digamos, puro y duro, los que generan el producto, a través de mejorar el flujo de trabajo de esos equipos, ¿sí? Definir lo que decíamos hoy, ciclos de vida, ¿sí? Tener bien claro qué cosas están de más, qué cosas debemos eliminar, qué prácticas nos son útiles, qué prácticas no, y así, tomando conciencia, podemos avanzar en este proceso de transformación. Aunque parezca mentira, DevOps en sprints, sí, DevOps en sprints. Las prácticas de aprendizaje, sobre todo, que tiene que ver con distintas tecnologías, incorporar diferentes estrategias, es fundamental que tengamos sprints. Que sepamos en tiempos cortos qué cosas son útiles, qué cosas no, qué cosas son de descarte. Otra cosa que intentamos es que la gente de QA esté en todo el proceso, dando su visión de lo que es calidad y qué tiene que tener calidad durante todo el ciclo de lo que es el desarrollo del software. Y por supuesto implementar un backlog que, digamos, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque en el backlog tenemos que agregar necesariamente cuestiones que tengan que ver con el monitoreo, con la infraestructura, con el testing, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es la única manera de que, estando todos atentos y entendiendo lo que podemos hacer, podamos realmente generar ese conocimiento y ese desarrollo de negocio. Brevemente, en los últimos minutos, les voy a hacer un cuentito, ¿sí? Que tiene que ver con una experiencia que tuve hace un año y poco en Uruguay, donde en una organización empezamos a implementar DevOps. Y traigo solamente lo del inicio porque muchas veces el problema que hay es esa dificultad en cómo romper el hielo. Cómo decir, bueno, ¿cómo iniciamos DevOps? ¿Por dónde vamos? Esto no es un checklist, ¿sí? Como todo en Agile, no hay checklist. No es verdad que haya checklist. Son guías, pero en definitiva cada uno hace su propia experiencia. Entonces, lo primero que sucedió en esa organización fue que había mucho descontento, ¿sí? Había que producción, para hacer cosas en producción, había que bajar toda la infraestructura y levantarla, era bastante tedioso y había una desconformidad generalizada. Entonces hicimos un par de prácticas con algunas personas, primero con estructuras liberadoras, luego hicimos una sesión de tipo de workshop, como para entender qué era su punto de vista, cómo estaban trabajando. Y lo que hicimos fue plantear una posible alternativa a cómo se estaban haciendo las cosas. Para eso buscamos sponsors, ¿sí? Dentro de la organización, los conseguimos, ¿sí? O por lo menos relativamente los conseguimos. Y lo que se hizo fue conformar un grupo lo más cross posible, ¿sí? Y cross, estoy usando un poco el lenguaje, porque en realidad era gente de distintas áreas, no era que las personas supieran de todo un poco, sino que eran más bien de distintas áreas, pero sobre todo conformado por voluntarios. Eso nos ayudó a que hubiera un compromiso ya tácito, lo que decíamos hoy, que haya compromiso en hacer la tarea. Bueno, ya la gente, al querer hacerlo voluntariamente, ya aportaba y realmente estaban comprometidos con la causa. A partir de ahí, bueno, les contamos de qué iba esto, les pareció bárbaro ir explorando en modo experimentos cortos. Primero no tan cortos, fueron de 6 meses aproximadamente, luego ya sí se acortaron un poco más. Y lo que hicimos fue generar acuerdos de trabajo en herramientas a utilizar, en tecnologías, en herramientas de comunicación, etc. Se fijaron las cadencias de las reuniones, etc. Otra cuestión importante fue el aprendizaje, ciclos de aprendizaje concretos, qué herramientas se iban a utilizar. Por último, de los primeros pasos, no quiero decir que fue lo último, sino que este puntito que les estoy compartiendo, lo que hicimos fue la tarea de integración, ¿sí? La tarea de integración de todas esas decisiones que se habían tomado y cómo las íbamos a trabajar.
en todo momento, en todo el ciclo, y esto va más allá de esto que estamos contando, es fundamental que desde la agilidad ayudemos al alineamiento, ayudemos al entendimiento. ¿Sí? Todo lo que les dije anteriormente es fundamental que nosotros velemos por eso. Y para cerrar, y no me voy a extender mucho más, datos. ¿Sí? ¿Qué se puede esperar de DevOps? DevOps se puede esperar, por ejemplo, empresas como Amazon tienen 23.000 deploys en producción por día. ¿Sí? Estos son datos al abril del 2020 de la revista de Phoenix Project, ¿sí? del artículo de Phoenix Project. Perdón. Entonces, nada, es solo que nos planteemos objetivos sensatos, no tenemos por qué apostar a eso, podemos ir paso a paso en acortar nuestro ciclo de salida de producción, etc. Y definitivamente creo que es un proceso que vale la pena, es altamente beneficioso tanto para las personas como para las organizaciones. Y por aquí estamos. Perdón lo rápido, pero quería contar mucha cosa, así que bueno. Muchísimas gracias, Sergio, por tus aportaciones. Buenísima presentación. Enhorabuena. Un tema muy, muy importante a las organizaciones hoy. Y nuestro tiempo es muy cortito, pues si tenéis preguntas a Sergio, pido que den seguimiento en el chat, por favor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar la tan esperada